En el corazón de Jerusalén, donde los ecos de la resistencia al orden romano y los susurros de la fe cristiana se entrelazaban, Santiago, el justo, uno de los pilares de la iglesia primitiva, encontró su destino final. Había sido llamado a testificar ante las autoridades religiosas, un juicio de apariencia común, pero que ya estaba destinado a ser una sentencia de muerte. El hombre que había dedicado su vida al ministerio del Nazareno estaba a punto de convertirse en mártir ante la multitud. Escenario, tan familiar para aquellos que aguardaban la caída de un líder tan prominente, era el imponente templo de Jerusalén, cuyas piedras frías ahora serían testigos de un sacrificio en nombre de la fe. Santiago, con su presencia tranquila e inquebrantable, no se intimidó ante aquellos que querían silenciarlo. La orden para su ejecución fue dada con la misma rapidez y frialdad con que se juzga una obra de teatro. Lanzado desde el pináculo del templo, su cuerpo cayó sobre las piedras de 1900, Jerusalén con un estruendo que sonó como una advertencia para todos los que estaban atentos. Pero el martirio no terminó con su caída. La multitud, ansiosa por ver la sangre del hombre que osó desafiar la autoridad del templo, comenzó a apedrearlo. Un acto brutal e implacable. Santiago, ya herido, no gritó, no clamó por misericordia. Permaneció en silencio, un silencio que decía más que 1000 palabras. Su espíritu estaba centrado en la fe que siempre había profesado, y no en el sufrimiento que su cuerpo experimentaba. La muerte de Santiago el Justo se difundió rápidamente por Jerusalén, como una ola que no podía ser contenida. Sus seguidores, aunque conmovidos por la brutalidad del acto, sentían una fuerza inesperada nacer de su pérdida. Él no solo era un líder de la iglesia en Jerusalén, representaba la resistencia contra la opresión religiosa y política de la época. Y así, su muerte, lejos de debilitar la fe de los cristianos, la fortaleció. Los discípulos y los fieles que habían compartido con él la última cena, que habían sido testigos de su vida de oración y liderazgo, ahora llevaban una responsabilidad mayor, la de continuar su trabajo y difundir el mensaje que Santiago, con su vida y muerte, había reafirmado. Mientras el cuerpo de Santiago era retirado de las calles, los discípulos más cercanos se retiraron a un lugar secreto, donde el dolor de su pérdida se transformó en determinación. Santiago, el justo, había sido el primero de muchos mártires que surgirían entre aquellos que seguían a Cristo. Su muerte se convirtió en una referencia, no solo para los que estaban en Jerusalén, sino para todos los cristianos que, en el futuro, enfrentarían la persecución en diferentes partes del mundo. Su memoria no sería borrada. Por el contrario, a cada nuevo acto de fe, el nombre de Santiago sería recordado, y su valentía sería un faro para aquellos que aún tendrían que enfrentar sus propias pruebas. Después de la muerte de Santiago, el justo, el movimiento cristiano, se expandió más rápidamente, a pesar de la creciente persecución. La figura de Pedro, originalmente conocido como Simón, el pescador de Galilea, se volvió cada vez más central. Él había sido elegido por Jesús para ser pescador de hombres, y su papel como líder entre los apóstoles no podía ser ignorado. Con la ascensión de Cristo y el surgimiento de la Iglesia, Pedro se destacaba como la figura principal entre los seguidores de Jesús, pero su liderazgo también lo convertiría en blanco de la violencia, y lo que parecía ser un llamado divino para guiar a los cristianos, se convertiría, como el de muchos otros, en una sentencia de muerte. En Roma, bajo el imperio de Nerón, la persecución de los cristianos alcanzó su punto máximo. Pedro, quien había predicado y establecido la iglesia allí, sabía que su fin estaba cerca. Fue arrestado, condenado a muerte y llevado para ser crucificado. Pero consciente de su dignidad como apóstol de Cristo, pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que se consideraba indigno de morir de la misma manera que su maestro. La crueldad del emperador, que buscaba humillar no solo el cuerpo de Pedro, sino su fe, se consumó en la muerte del apóstol.
Su crucifixión cabeza abajo fue vista por muchos como una última lección de humildad y fe inquebrantable. Tras la muerte de Pedro, los apóstoles continuaron difundiendo el mensaje del Evangelio, a pesar del creciente peso de la persecución. Entre ellos estaba Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, quien desempeñó un papel fundamental en la difusión de la fe cristiana en regiones distantes, como Mesopotamia y Persia. Su vida estuvo marcada por el compromiso con el mensaje de Cristo, y su valentía fue puesta a prueba en las tierras desoladas y a menudo hostiles que recorrió para predicar. El martirio de Judas Tadeo está rodeado de diversas versiones, pero todas ellas indican que enfrentó una muerte brutal por su fe. Algunas tradiciones afirman que fue martirizado junto a Simón, el celote, en un violento acto de unión en la muerte, mientras que otras hablan de su ejecución por apedreamiento o incluso por golpes de hacha. Lo que queda claro es que no retrocedió ante la adversidad. Su muerte, como la de muchos otros, no fue solo un trágico fin, sino un testimonio de su fidelidad a Cristo. Incluso en su último suspiro, Judas Tadeo se mantuvo firme, convencido de que la causa por la que había sido llamado estaba más allá de su vida terrenal. Tras la muerte de Judas Tadeo, la llama del cristianismo continuó propagándose, alimentada por el testimonio de los apóstoles que, a pesar de la persecución implacable, nunca dejaron de predicar. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los más fervorosos divulgadores de la palabra de Cristo, predicando en diversas regiones, incluyendo Grecia y, según algunas tradiciones, hasta Escocia. Conocido por su sencillez y celo, Andrés se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia primitiva, y su dedicación al Evangelio fue incuestionable. Su muerte, sin embargo, estuvo marcada por la brutalidad de una ejecución que intentaba humillar su fe. Fue crucificado en una cruz en forma de X, un símbolo que pasaría a ser conocido como la Cruz de Santo Andrés. Esta forma de martirio, considerada más dolorosa y vergonzosa, reflejaba el intento de sus perseguidores de borrar el ejemplo de Andrés. Sin embargo, la cruz en la que murió, lejos de ser un signo de derrota, se transformó en un símbolo de victoria para los cristianos. Durante los días que pasó, predicando en la cruz, Andrés continuó exhortando a sus seguidores a mantenerse firmes en la fe, mostrando así la profundidad de su devoción a Cristo hasta el final. Tras la muerte de Andrés, la iglesia primitiva, ahora extendida por varias regiones del Imperio Romano, continuó creciendo. Felipe, llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos, fue otro que desempeñó un papel esencial en la propagación del cristianismo. Atravesando diversas regiones, incluida Asia Menor, Felipe predicó con fervor, guiando a los nuevos convertidos en la fe cristiana. Su dedicación era innegable, y sus palabras tocaban profundamente los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, la persecución a los cristianos seguía aumentando. Bajo el reinado del emperador Domiciano, Felipe fue capturado y llevado a Hierápolis, donde sufrió el martirio. Fue crucificado, pero no de manera común. En algunos relatos, también fue apedreado antes de su muerte. Su martirio en Hierápolis, como el de tantos otros, sirvió como una señal de resistencia, pues los cristianos que continuaron reuniéndose y predicando la palabra de Cristo, veían en su muerte una reafirmación de la fuerza de la fe que él había compartido con ellos. Felipe, como tantos otros, fue inmortalizado no por la forma brutal de su muerte, sino por el testimonio que dejó en su vida de dedicación al Evangelio. Simón, el celote, fue uno de los apóstoles cuyas orígenes y vida antes de seguir a Cristo permanecen envueltos en misterio. Algunos creen que había sido parte de un movimiento nacionalista judío, los celotes, que buscaban la liberación de Israel del dominio romano. Sin embargo, al ser llamado por Jesús, abandonó su antigua causa y se dedicó a la predicación del Evangelio, convirtiéndose en uno de los pilares del movimiento cristiano primitivo. Su fe,
inquebrantable ante las dificultades, lo llevó a diversas regiones, donde esparció la palabra de Cristo. El final de Simón, sin embargo, estaría marcado por una muerte igualmente brutal. Durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Trajano, Simón fue capturado y, según algunas tradiciones, fue cerrado por la mitad. La forma cruel de su ejecución, tan extrema como la violencia que él y sus compañeros habían enfrentado, reflejaba el creciente miedo de los gobernantes romanos ante el poder que el cristianismo estaba ganando. Sin embargo, incluso ante la muerte inminente, Simón se mantuvo firme en su fe. Su muerte, violenta y aterradora, fue un testimonio de la profunda convicción que poseía. Para los cristianos que lo seguían, el martirio de Simón no representó una derrota, sino una confirmación de que la verdadera fuerza de la fe no podría ser destruida, ni siquiera por el poder de Roma. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, fue conocido por su sinceridad y dedicación inquebrantables al llamado de Cristo. Él fue, sin duda, uno de los primeros en creer en la misión de Jesús, reconociéndolo como el Mesías prometido. Después de 1900, en la resurrección, Bartolomé se dedicó incansablemente a la predicación del Evangelio, llevando la palabra de Cristo a tierras lejanas, incluida la India, donde se convirtió en una figura central en la difusión del cristianismo. Su trabajo misionero lo puso cara a cara con las autoridades locales, que veían con gran desconfianza la creciente presencia cristiana. La muerte de Bartolomé fue, sin duda, una de las más crueles entre los apóstoles. Según varias tradiciones, fue capturado y, antes de ser crucificado, fue desollado vivo, un acto de extrema tortura destinado a quebrantar su fe. Sin embargo, incluso ante este sufrimiento indescriptible, Bartolomé no se abatió. Después de ser desollado, fue clavado en una cruz. Pero la historia de su resistencia, lejos de ser borrada por la violencia de su ejecución, se convirtió en una llama que encendió el corazón de los cristianos que lo siguieron. Su martirio no fue solo un fin físico, sino una reafirmación de su dedicación y de la verdad del mensaje que predicó hasta el último momento de su vida. Mateo, antes conocido como Levi, era un recaudador de impuestos, una figura muchas veces despreciada por la sociedad judía por su colaboración con los romanos. Sin embargo, su encuentro con Jesús transformó su vida de manera profunda. Después de ser llamado por Cristo, Mateo dejó su carrera lucrativa para seguir al Maestro y se convirtió en uno de los más atentos observadores de su vida y enseñanzas. Fue elegido para registrar las palabras y los hechos de Jesús, y su evangelio se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la literatura cristiana. Pero, como muchos de los apóstoles, su dedicación a la causa de Cristo no quedó sin consecuencias. La muerte de Mateo ocurrió en Nadab, en Etiopía, donde continuó predicando el mensaje del Evangelio con fervor. Según las tradiciones, fue martirizado mientras celebraba la misa, un acto de profundo simbolismo, ya que su vida fue dedicada a la palabra de Cristo y al servicio de Dios. La tradición dice que Mateo fue asesinado con una espada, un instrumento de ejecución común entre los romanos, para aquellos que eran considerados traidores o rebeldes. Sin embargo, la muerte de Mateo no fue en vano. Su valentía ante la muerte sirvió de inspiración para otros cristianos que, con el tiempo, comprendieron que los mártires no perecían sin dejar un legado eterno. A través del sacrificio de Mateo, el cristianismo se extendió aún más, siendo el mensaje que él transmitió a través de su Evangelio la base de la fe que continuaría creciendo durante siglos. Tomás, también conocido como Dídimo, fue uno de los apóstoles que, aunque frecuentemente recordado por su duda respecto a la resurrección de Jesús, también demostró gran devoción cuando su fe fue restaurada. El famoso momento en que él, al ver a Cristo resucitado, exclamó: «Mi Señor y mi Dios», es un testimonio de su profunda creencia después de la duda inicial. Tomás siguió el llamado de Jesús con sinceridad y tras la ascensión de Cristo,
se dedicó a predicar el Evangelio, llevando la palabra de Cristo a tierras distantes, con una misión claramente marcada por una fe renovada. La muerte de Tomás ocurrió en Chennai, India, donde continuó predicando, estableciendo una fuerte comunidad cristiana. Sin embargo, su dedicación a la misión cristiana lo puso en conflicto con los gobernantes locales, que veían su presencia como una amenaza. Tomás fue martirizado con golpes de lanza, un tipo de ejecución que no solo mataba, sino que también dejaba una señal visible de la brutalidad de la persecución. Incluso ante la muerte, Tomás no negó su fe, y el sacrificio que hizo fue, para los cristianos que lo siguieron, una última prueba de la fuerza de su creencia. Su martirio en Chennai dejó una marca indeleble en el cristianismo indio, que hasta hoy lo venera como uno de los fundadores de la Iglesia en India. Judas Iscariote, el apóstol cuya traición se convertiría en uno de los mayores relatos de arrepentimiento y desesperación de la historia cristiana, es una figura que lleva consigo el peso de la infamia. Su nombre, eternamente asociado a la traición de Jesús, es recordado como un símbolo del precio pagado por la codicia y el remordimiento. Durante los años en que caminó con Cristo, Judas estuvo entre los más cercanos, pero algo en su corazón no estaba en sintonía con los ideales del Maestro. Cuando los líderes religiosos buscaron una forma de arrestar a Jesús, Judas vio una oportunidad de lucro, y, por 30 piezas de plata, entregó al Hijo del Hombre a sus enemigos. El destino de Judas es trágico y al mismo tiempo inevitable. Tras darse cuenta de la gravedad de su traición, el remordimiento lo consumió de tal manera que intentó devolver las monedas, en un gesto desesperado de arrepentimiento. Pero siendo rechazado por los sacerdotes, Judas se retiró, incapaz de lidiar con el peso de su culpa. El arrepentimiento sin perdón lo llevó a un final aún más angustiante. Consumido por la desesperación, Judas se ahorcó, poniendo fin a su vida de una manera cruel. Su destino trágico no es solo una advertencia sobre los peligros de la traición, sino también sobre los límites de la redención cuando uno es consumido por el peso de la culpa. Su muerte sin duda dejó un vacío en la historia, no solo por su traición, sino por el dolor que su arrepentimiento nunca pudo aliviar. Juan, el hermano de Santiago y hijo de Zebedeo, fue una de las figuras más cercanas a Jesús durante el ministerio de Cristo. Junto con su hermano, fue testigo cercano de muchos de los milagros de Jesús y estuvo presente en momentos clave, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Entre todos los apóstoles, Juan era considerado el discípulo amado, siendo el que compartió más íntimamente la experiencia y misión de Jesús. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Juan continuó liderando con celo, especialmente en la región de Asia Menor, donde cuidó de la Iglesia y fue una figura central en el desarrollo de la teología cristiana primitiva. La vida de Juan, sin embargo, no estuvo marcada por un martirio brutal como el de muchos de sus compañeros. Según las tradiciones, fue el único apóstol que no murió como mártir. Aunque fue perseguido, exiliado en la isla de Patmos y sufrió diversas dificultades por su fe, Juan vivió hasta una edad avanzada y murió de causas naturales alrededor del año 100 después Cristo, en Éfeso. Su legado, sin embargo, fue inmortalizado no solo por su liderazgo en la Iglesia, sino también por sus cartas y el Apocalipsis, la revelación de Cristo que recibió en Patmos. Su muerte tranquila, después de tantas adversidades y sufrimientos, es un testimonio de su firmeza en Cristo y de la recompensa que la fidelidad trae, incluso después de una vida marcada por persecuciones. Santiago el Menor, también conocido como Santiago hijo de Alfeo, fue una figura fundamental en la iglesia primitiva en Jerusalén. A pesar de que su nombre era similar al de Santiago hijo de Zebedeo, él siempre estuvo en un segundo plano, realizando un trabajo silencioso pero vital. Era un líder respetado entre los cristianos judíos, y su sabiduría y celo por la verdad cristiana fueron fundamentales para fortalecer la fe
En los primeros años tras la ascensión de Cristo, Santiago el Menor desempeñó un papel clave en el Concilio de Jerusalén, donde ayudó a definir las directrices para la convivencia entre judíos y gentiles en la iglesia naciente. Su martirio, sin embargo, fue un episodio de gran tragedia y simbolismo. Según algunas fuentes, Santiago fue golpeado hasta la muerte por una multitud enfurecida, después de ser arrojado desde una altura considerable, posiblemente desde el pináculo del Templo de Jerusalén. En otras versiones, se dice que fue apedreado mientras aún estaba caído, herido por la caída. Lo más impresionante de todo esto fue el coraje con el que Santiago enfrentó su muerte. No se apartó de su fe, y la fidelidad que demostró hasta su último momento fue un ejemplo para todos los cristianos que lo siguieron. La muerte de Santiago el Menor fue una de muchas persecuciones, pero también se convirtió en un recordatorio de que los primeros líderes de la iglesia cristiana no temían a la muerte, pues estaban convencidos de que, en Cristo, la verdadera vida jamás se perdería. La historia de estos apóstoles y sus martirios es un testimonio del poder de una fe inquebrantable y de la dedicación incondicional a una causa más grande. Cada uno de estos hombres, con sus vidas dedicadas a la propagación del Evangelio, enfrentó desafíos, persecuciones y muertes brutales. Sin embargo, en todas sus muertes no hubo derrota. Al contrario, la fuerza de su creencia transformó esos momentos finales en símbolos de resistencia, valentía y fidelidad a Cristo. Lo que podemos aprender de estos mártires es la profundidad del compromiso con lo que creemos. Ellos no solo vivieron para lo que predicaban, sino que también murieron por ello, mostrando que la verdadera fe no es algo que se mantiene solo en tiempos de paz, sino también cuando se enfrenta al sufrimiento y la adversidad. El coraje de mantenerse firme, incluso ante la muerte, nos enseña que, cuando tenemos una creencia verdadera y un propósito divino, ni siquiera la muerte puede borrar el impacto de nuestras acciones. Nos recuerdan que el cristianismo no es una religión de conveniencia, sino de entrega total. Además, sus muertes nos revelan que el martirio no es solo un fin doloroso, sino un comienzo para algo aún más grandioso. La fe de estos apóstoles, aunque marcada por persecuciones, fue el fundamento sobre el cual se construyó la Iglesia. El testimonio de sus vidas y muertes sigue siendo una fuente de inspiración, no solo para los cristianos, sino para todos aquellos que buscan vivir con propósito e integridad, incluso en tiempos de gran dificultad. La verdadera fuerza no reside solo en sobrevivir, sino en permanecer firme en lo que creemos, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y bueno, llegamos al final de otro video. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar un buen like, porque eso nos ayuda mucho a traer más videos interesantes para ustedes. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botoncito de abajo para no perderte nada. Y aprovecha para compartirlo con tus amigos, porque aquí, la diversión y el conocimiento siempre son mejores cuando los compartimos, ¿verdad? Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.